La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través del Instituto Pedagógico de Caracas y la Fundación Politécnico del Norte, le dan la más cordial bienvenida a Zulay Coromoto Pérez Salcedo, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, como profesora de educación preescolar. 35 años de servicio en educación. Actualmente, docente titular de la UPEL, IPC y subdirectora de investigación y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas. Ha ocupado diversos cargos en la UPEL como Coordinadora Nacional de Apoyo a las Comunidades Educativas, Coordinadora Nacional de Extensión Académica y dentro de su instituto fue jefe de instrumentación didáctica, jefe del Departamento de Prácticas Docentes, coordinadora del programa de posgrado, coordinadora de la línea de investigación, valoración de programas y proyectos de educación para el desarrollo pleno del ser y las comunidades. Sus estudios de posgrado son especialista en docencia universitaria, egresada de la Universidad Santa María, magíster en ciencias de la educación, mención orientación para padres, egresada del Centro de Investigación Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, doctorado en educación de adultos y comunitaria, convenio UPEL Tecana American University. Postdoctorados en Educación Latinoamericana, Convenio UPEL Red de Investigadores en Educación de América Latina y el Caribe, RIEAC, y fundadora y egresada del Postdoctorado de Crecimiento Espiritual de la UPEL IPC, adscrita al Centro de Investigación y Desarrollo de la Praxis Docentes, CIDEP. Bienvenida, doctora. Buenos días. Vamos a comenzar esta conferencia con palabras de agradecimiento dirigida a todas las personas que hicieron posible este espacio y también a todos los docentes que están presentes de Venezuela y de Colombia para este encuentro eh, formativo relacionado con una actividad acreditable, donde hoy yo los acompaño para hacer una conferencia muy reflexiva sobre lo que es el despertar educativo ante la incertidumbre que genera la pandemia. Hoy quisiera que al finalizar esta conferencia tuviéramos una mirada diferente a la realidad educativa, porque en estos tiempos de incertidumbre tenemos que tomar conciencia de que la situación de pandemia, eh, el confinamiento social nos hace reflexionar y ver que la situación educativa es compleja en la familia, en la comunidad y por supuesto pues en la escuela. Es un momento donde la situación educativa cambió de lo presencial a la virtualidad bueno, en todos los países del mundo. En este caso, yo hago mención a los países de Latinoamérica como Venezuela y Colombia, que es el contexto en el cual estoy en estos últimos tiempos trabajando con docentes en servicio y que han mostrado una gran reflexión en el trabajo diario y en los procesos de investigación que se presentan. Eh, con este trabajo de fortalecimiento, vamos a decir, académico, formativo, para salir adelante con el sistema educativo desde la educación 2.0, la educación del futuro, bueno, tenemos que hacer una mirada profunda para ver
de qué manera podemos contribuir en este despertar de la educación. El objetivo o el propósito de este encuentro para mí es sensibilizar al docente sobre ese despertar de la conciencia educativa ante la desconexión de los saberes que se están generando y que ya no solamente por la pandemia, sino que ya es un trabajo de investigación profunda que se viene realizando en los diferentes países, donde ahí se observa una desconexión con la sociedad, con la familia, con la naturaleza y sobre todo tenemos que atender esta situación en estos tiempos de pandemia. No nos podemos dar el lujo o la oportunidad de desconectarnos cuando hasta las plantas y los animales son amorosos entre sí y se cuidan y se protegen. Entonces, ¿cómo no hacerlo nosotros los humanos que tenemos una conciencia diferente? El contexto educativo en Latinoamérica, en los últimos tiempos, pues, y en las últimas, en investigaciones revisadas en estos últimos tiempos, podemos observar que existe una conciencia que subyace por una necesidad de cambio urgente, porque vemos que las relaciones comunicacionales en la cotidianidad se vuelven muy importantes en la familia y en las comunidades, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, observamos, escuchamos y estamos muy alerta con las respuestas que se generan con algunos informantes, que en este caso yo he estado siguiendo, sobre esa situación comunicacional relacionada con la educación en la familia. En el contexto de Latinoamérica, pocos investigadores, y lo demuestran las investigaciones, pues, pocos investigadores fomentan prácticas de atención o conciencia plena, ni buscan el desarrollo espiritual. ¿Cómo se forman los estudiantes en esa área o en ese aspecto que es fundamental? Porque si formamos el ser, si nutrimos bien a ese ser, entonces vamos a crear individuos felices y comunidades felices. Vamos a crear personas con una conciencia diferente, con una conciencia amorosa, compasiva. Y hay una necesidad en Latinoamérica que subyace a gritos de que hay que atender esa situación porque lo demuestran los múltiples descriptores que se revisan en las diferentes investigaciones y actividades que realizan nuestros docentes en el posgrado. En el contexto educativo latinoamericano, podemos decir, y no es que lo digo yo, lo dicen las investigaciones, ¿verdad? Pocos docentes dirigen el esfuerzo de mirarse hacia sí mismos y darse cuenta de cómo es, de cómo procesa ese conocimiento, ese pensamiento que tiene sobre sí mismo y sobre el otro, sobre los estudiantes, sobre las tareas que requiere. Hay poco proceso reflexivo hacia adentro, siempre miramos hacia afuera, miramos al otro, pero no pocas veces atendemos esa mirada y dirigimos esa mirada hacia adentro. Se observa mucho interés, excelente interés de procesar buen contenido programático, pero poca voluntad de nutrir la enseñanza virtual con sabiduría espiritual. Y en el acto pedagógico se puede observar. Se puede observar eh, con las conversaciones informales que tenemos con padres de familias e incluso con docentes. Se requiere de una transición, un cambio, una actitud diferente, compleja, como lo dice
Edgar Morán. Un despertar educativo con atención a lo ontológico y lo axiológico. Es una necesidad sentida y así lo demuestran, ¿verdad? Nuestros estudiantes, investigadores, estudiantes, en este caso, que son sujetos, en este caso de investigación, en el marco del convenio de la UPEL Polinorte, los estudiantes del doctorado han propuesto diversos temas de investigación y temas comunes. Cuando observamos los descriptores de estos eh, planteamientos, vemos que están enfocados en escenarios de paz, competencias ciudadanas, cultura de paz, integración escuela-comunidad, emociones, neurodidáctica, salud, descontextualización del currículum, violencia escolar, hablan del bullying, de los conflictos, la alteración de la convivencia intrafamiliar, la ansiedad, la tristeza, la intranquilidad de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, entonces, de los mismos docentes, producto de la incertidumbre que estamos viviendo, porque contextualizando los temas, producto de la incertidumbre que estamos viviendo y del confinamiento social. Todos estos elementos, fíjense, todos estos descriptores, eh, evidentemente podemos decir que de ellos subyace una necesidad de cubrir otro elemento más que no es solamente el desarrollo de las competencias para la cultura de paz o para la paz, sino que debemos trabajar ese ser, el ser interior que tenemos, que debemos trabajar entonces las inteligencias múltiples, la intrapersonal y la interpersonal. Hay una necesidad sentida que lo están reflejando los descriptores de mejorar la convivencia escolar en todos los ámbitos del sistema educativo, porque hay gran sentido de, de desconexión, de desconexión entre lo que tenemos dentro y lo que tenemos fuera, entre lo que está sucediendo en nuestra familia o en las familias y lo que sucede afuera. Entonces, es un momento para tomar conciencia y despertar desde el punto de vista personal y eso pues debe impactar al sistema educativo. ¿Qué está pasando? Una pregunta clave de la matriz crítico-reflexiva que siempre trabajamos para aproximarnos a las situaciones objeto de estudio. ¿Qué está pasando? Bueno, en conversaciones informales con los docentes, ellos expresan lo siguiente. La pandemia ha creado incertidumbre en cualquier nivel, para padres, maestros, lo, los estudiantes, todos están con una incertidumbre porque a pesar de que dirigimos los contenidos y hacemos las planificaciones, todavía no se concreta la situación porque hay múltiples situaciones que afectan la educación. Desde el punto de vista familiar, vemos que hay familias muy deprimidas, dice otro informante, porque han minimizado los ingresos familiares, eh, otros han perdido sus empleos, mm, otros reportan que hay familias pues que no tienen los equipos tecnológicos actualizados, trabajan los padres la parte del teletrabajo y los niños, los jóvenes,
o incluso los mismos estudiantes universitarios tienen en esa familia, hay un solo computador y todos se tienen que acoplar al mismo computador, distribuir el tiempo. A veces el tiempo no alcanza para realizar las tareas y todos necesitan del mismo computador. Hay docentes sin actualización tecnológica acostumbrados al trabajo presencial con pocas estrategias para desarrollar los contenidos desde el punto de vista digital, vamos a decir. Entonces, tenemos docentes desmotivados también con bajos salarios. Fíjense los reportes de las conversaciones informales, los docentes con exceso de trabajo académico administrativo desde el hogar sin el manejo de ciertas competencias que contribuyan al mejoramiento y acelerar estos procesos educativos. El COVID, pues, los tiene a todos o nos tiene a todos en gran expectativa. ¿Qué va a pasar en la escuela? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la educación? Hay una incertidumbre total. Entonces, fíjense los reportes que hacen algunos informantes, ¿ok? En conversaciones informales, porque esta es una primera etapa de un proceso investigativo. En conversaciones informales esto, pero también tenemos otra mirada de la realidad. Cuando conversamos de manera informal, decimos, tenemos que aprender a revisarnos y agradecer todas las bondades que nos ha dado también este, esta situación de pandemia y ver qué tanto estaba conectada o estoy conectada con mi familia y con la escuela y con el desarrollo, vamos a decir, el desarrollo de mis talentos. ¿Qué tanto estoy conectado conmigo mismo? ¿Qué tanto me he revisado para tener otra mirada de la realidad y poder superar todo esto que hemos superado? Porque a pesar de la situación de pandemia, no solamente esta es la mirada. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estamos conversando es un poco trabajo autorreflexivo, el distanciamiento espiritual se evidencia, la escuela e incluso la familia exige constantemente que le exige a los niños, a los jóvenes, concéntrate, concéntrate para que puedas hacer las actividades. Pero ¿cómo mantener la concentración y la atención y sostenerla en el tiempo cuando yo no he aprendido a hacer eso? ¿Cómo lo hago? No todos de manera natural logran mantener la concentración y la atención para desarrollar sus actividades ante múltiples situaciones que se les presentan. La escuela no enseña desde su propia conciencia cómo el individuo o el estudiante debe enfocar sus propios procesos cognitivos hacia el conocimiento de sí mismo. Hay mucha arrogancia en el pensamiento, ya lo denunció en su momento Nietzsche, que ha conducido al ser humano a estar y sentirse siempre por encima de la naturaleza. Eso lo planteó Leopold en una investigación y es totalmente cierto. Entonces, pocas investigaciones en Latinoamérica reportan que han incluido en la planificación educativa un trabajo orientado a fomentar en el sujeto experiencias de despertar, o sea, que hayan contribuido con el desarrollo del potencial humano, ¿ok? Pero desde este punto de vista espiritual, reflexivo, autorreflexivo hacia adentro, desde la revisión interior. ¿Qué es lo más importante? Si tenemos un individuo sano, tenemos una familia sana y tenemos una sociedad sana, en paz. Bueno, ¿por qué pasa? Porque estamos enfocados entonces en lo que pasa afuera y nos desconectamos con lo que tenemos dentro. Hay miedo también ante el virus. El sistema inmunológico se debilita y tenemos pocas herramientas para ayudar a solventar esta situación.
Fíjense los pensamientos en las conversaciones informales, casi todos eran de situaciones negativas. Posiblemente haya muchas situaciones positivas en la familia y que ha generado la situación de pandemia, pero nos hemos enfocado en lo negativo y eso nos debilita totalmente. Las personas en confinamiento social pierden la fe y la comunicación intrafamiliar cuando es el momento más apropiado para generar la conexión y la comunicación asertiva en la familia. La familia, al permanecer junta las 24 horas del día, no sabe qué hacer. Y vean cómo la muestra de estas imágenes son generalizadas en diferentes situaciones y en diferentes contextos rurales y urbanos que se presentan, ¿verdad? En la familia hay la necesidad sentida, ¿ok?, de conexión. Tenemos unos retos y ciertamente debemos trabajar y enfocarnos en construir, crear, diseñar mecanismos de conexión necesarios para propiciar la paz, el amor, fortalecer el respeto y las diferencias, respeto a las diferencias y respeto a los otros, para generar también ese compromiso y esa responsabilidad de comprender al otro en sus necesidades. Y esto es un gran reto porque en este momento que estamos con esta educación virtual, vemos y escuchamos cómo los padres tienen múltiples quejas de las situaciones, en el caso de las tareas que se están presentando eh, bueno, con algunos docentes y las competencias pues, que puedan tener los niños, jóvenes, adolescentes o incluso adultos, ¿no? Tenemos el reto de fortalecer la justicia y la cohesión integrativa social, el aprendizaje autónomo sustentado en las múltiples inteligencias para crear una conciencia de bienestar común, conciencia de amor, de liberación, de paz emocional y ese equilibrio espiritual que tantos necesitamos en este momento. Pero no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de respeto al otro, de respeto a sí mismo, de ese despertar que yo debo tener desde adentro, de darme cuenta cómo estoy actuando y qué estoy haciendo. Entonces, hay una necesidad también sentida de crear un currículum sustentado en el desarrollo pleno del ser, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, tanto en la modalidad convencional como no convencional, que contribuya con ese despertar personal y educativo desde una conciencia plena, una conciencia sana, llena de amor, llena de compasión. ¿Por qué pasa esta situación? Bueno, seguimos con la matriz crítico-reflexiva, porque, bueno, está emergiendo, se está construyendo, ¿verdad? Vemos ante las situaciones que nos ocurren, pareciera que el problema lo tiene otro y no lo tengo yo y no me reviso. Entonces, hay que tomar conciencia si queremos ese despertar de la educación, entonces debemos focalizar, ¿verdad? En el aprendizaje, focalizarnos en el aprendizaje para la vida, no solamente en el aprendizaje del contenido, porque bien lo decía John Dewey, y este es un momento de tomar y rescatar las ideas de John Dewey, ¿ok? Ahora es una necesidad de educar para la vida y aprovechando que tenemos la educación virtual y que estamos a pocos años de que lleguemos a las metas del 2030, ¿ve?, de cumplir esos objetivos, debemos aprovechar esta oportunidad porque debemos mejorar la calidad de la educación planteado en el objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sustentable.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o por qué pasa, mejor dicho, porque no nos miramos nuestros talentos, poco miramos, como vengo diciendo, hacia adentro y poco hemos aprendido a co-crear ese talento y todas esas potencialidades que nosotros tenemos, pero que no las reconocemos. Se las reconocemos a otros, pero no nos las reconocemos nosotros. Y tenemos que empezar por nosotros para poder despertar al otro en sus potencialidades. Se pretende también administrar contenidos curriculares de la misma manera como se venía administrando los contenidos curriculares de manera presencial. Y entonces ya es necesario que se humanice a través de las TIC, el trabajo virtual que se está haciendo, para evitar la insatisfacción, la deserción, ¿ok? Que genera este trabajo por las múltiples situaciones que ya lo mencionábamos con las conversaciones informales. No hay la suficiente estructura para desarrollar toda esta educación virtual y a eso no le podemos endosar la otra cantidad de situaciones que hemos venido conversando en relación a em, el desarrollo de este talento y de ese fortalecimiento y de ese amor que le debemos brindar al otro que tenemos detrás de esa pantalla. ¿Okay? Entonces, no podemos contribuir para que los miedos se sigan enraizando en cada una de las personas. Tenemos que contribuir a liberar los miedos, a trabajar desde la pasión, desde el amor y hacer sentir al otro que vale y que su situación también es importante, que la situación mía no es la única que está generando conflictos, sino que yo tengo que ver en el otro qué le pasa y tengo que ver en mí qué pasa para que haya una conexión entre ambos. Y esto es lo que pudiéramos decir una milésima parte de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Qué quiero que pase? Bueno, que haya un despertar en la conciencia educativa para un mejor manejo de los contenidos. Como decía Brunner, una de las funciones de la pedagogía es cultivar esta conciencia de modo que pensar acerca del pensamiento debe ser un ingrediente principal de cualquier práctica educativa fortalecedora. Que los educadores se sientan aún más comprometidos con una educación integral del ser que pasa por reconocer que hay distintos tipos de personas, de estudiantes, y que debemos atender la diversidad de géneros, de estilos de aprendizaje, de tipos de personalidad. Los estilos pedagógicos nos llevan a ser conscientes de la necesidad de apelar a múltiples modos de aprendizaje y expresión. Entonces, Brunner lo declaró a tiempo y ahora nosotros debemos rescatar todas esas ideas de esos grandes pensadores, de esos pedagogos, como ya mencioné, algunos, para despertar esta conciencia educativa. ¿Qué quiero que pase? Que los nativos digitales reciban una educación tecnológica humanizada para formar niños felices, que se fortalezca la dimensión axiológica y teleológica, pero desde un conceptos más pragmáticos, amorosos y espirituales. ¿Okay? Que regresemos a casa, o sea, a nuestro ser interior para lograr el despertar personal y educativo.
¿Qué quiero que pase? Bueno, que se reprocesen los saberes en la educación, ya que el tiempo y el espacio es importante e ilimitado en la educación a distancia. Y que quiero que pase que esta educación 2.0, como sabemos que es la educación del futuro y que ya cada vez va a potencializarse más, eh, que sea una educación creativa, metafórica, productora de conocimiento, que sea innovadora y que le permita al estudiante gestionar su conocimiento de manera creativa y finalmente aprender a descartar para producir y crear e integrar conocimiento orientado hacia una vida espiritual y profesional armoniosa e integrativa. Si tenemos individuos bien formados desde el punto de vista del ser, desde ese pilar de la educación, puede convivir adecuadamente en una sociedad compleja, como lo dice Morán, y puede hacer y crear cosas diferentes, porque él se siente bien con lo que hace. Él se siente bien espiritualmente. Y esto es fundamental para el desarrollo de la conciencia y de los cambios y las transformaciones que requiere el sistema educativo. Es necesario que desde diferentes contextos se defina la educación o se redefina y que el acto pedagógico también sea motivador, amoroso, con nuevos contenidos o con contenidos recreados que contribuyan con este despertar educativo. Hay contenidos que se están repitiendo dentro del sistema educativo que no son significativos para la vida y que necesitamos recrearlos. Y es por ello que necesitamos despertar la conciencia de nuestros niños, jóvenes, adolescentes y docentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el ámbito universitario, bueno, comenzar a trabajar nuevos temas, formar a esos educadores del futuro con una nueva conciencia, con una conciencia creativa, con una conciencia innovadora, espiritual, bien fortalecida como ser humano. Tal, toda esta reflexión y todos estos cambios que requiere el sistema educativo y que subyace a gritos esa petición de cambio, de paz, lo dicen los descriptores de las investigaciones que hemos revisado, lo piden los docentes a gritos. Estamos viendo que si nosotros atendemos esas necesidades, vemos cómo va a florecer el corazón de cada una de las personas a quienes le podamos contribuir pues con este proceso educativo. Así lo demuestran grandes investigaciones. Aquí tenemos algunos investigadores que demuestran los beneficios que conlleva el desarrollo de la dimensión espiritual en los estudiantes universitarios, porque educadores que de alguna manera van a contribuir con la educación de los niños y jóvenes del futuro. Y como educadores, no basta estar convencidos de determinadas cosas, sino que hay que experimentarlo y atrevernos con convicción a este cambio concreto que requiere cultivar la conciencia de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, porque ese será el cambio que requiere el futuro. Necesitamos hacer florecer nuestros corazones, pero para hacer florecer nuestros corazones tenemos que mirarnos hacia adentro y hacer mucho trabajo interior para y estimular pues nuestras múltiples inteligencias. Entonces, ¿qué quiero que pase? Ah, bueno, que podamos percibir
con alteridad esta realidad y gestionar el conocimiento, conectándonos con el aprendizaje del sí mismo, con el conocimiento experiencial, usando, por supuesto, el Internet y garantizando el trabajo colaborativo y cooperativo, que la herramienta tecnológica lo permite. Sin embargo, hay testimonios de docentes que, y ya hay investigaciones que en este proceso de cambio, de transformación, la situación se hace compleja porque es cuesta arriba generar los procesos colaborativos en el trabajo virtual. Entonces, tenemos que construir esos procesos en nuestro educando porque tenemos que aprender haciendo y aprender haciendo, como lo decía John Dewey, autorregulando también el conocimiento y reconociendo que cada individuo tiene su forma de aprender y es una situación compleja que nos va a ayudar al desarrollo de ese ser integral y contribuye con una educación eh, integral e integradora. Bueno, eh, queremos entonces que el sistema educativo brinde planteamientos junto con nosotros, por supuesto, con un enorme potencial transformador para las personas y para las culturas del mundo ante el tema de la pandemia y la necesidad del despertar educativo, con atención al objetivo 4 de la Agenda 2030 relacionado con la educación de calidad. Ya estamos en el 2021 y la agenda es hasta el 2030. Entonces, aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta oportunidad para generar políticas de transformación, de inspiración, de trabajar con el Learning Bidoin, que es aprender haciendo, basándonos en esos contextos del desarrollo del aprendizaje situado, de las prácticas del aprender haciendo, las prácticas que planteaba John Dewey, y con ese desarrollo como eje transversal, pues el desarrollo espiritual, como lo planteó María Montessori. Fíjense, a estos pedagogos, María Montessori es médica, y todos estos psicólogos e investigadores que plantearon el desarrollo de las múltiples inteligencias, del aprendizaje colaborativo, estos pedagogos que dieron, son unos avatares de la educación. Y nosotros, ¿por qué no aprovechar todos estos aportes que ellos han hecho y que de alguna manera lo trabajamos, pero hacia afuera? Entonces, este despertar se refiere a que tenemos que revisar y trabajar hacia adentro para luego aflorar todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos practicado, todo eso que hemos realizado. Y finalizo con un pensamiento de un científico experto en psicología y espiritualidad, Bennett, que dice así: al tener que tratar con los niños, ya sea como padres o maestros, es mucho más provechoso para los niños lo que hagamos para ordenar nuestra propia casa que lo que tratemos de hacer para ordenar la casa del niño. Muchas gracias.